Muy buenos días a todas y todos. Me complace muchísimo estar el día de hoy en esta conferencia matutina con compañeras y compañeros representantes del mundo de trabajo, quienes están como representantes de los sindicatos, secretarios generales, también compañeros quienes dan vida con su participación al cumplimiento de la agenda laboral de la Cuarta Transformación. Reconocer además el apoyo, la coordinación que siempre hemos tenido con estas dirigencias. El día de hoy además nos reciben en una de sus casas, de sus recintos. Muchísimas gracias, profesor. Saludar a todas y todos, compañeras, compañeros, evidentemente por la propia extensión y asistencia de todas y todos ustedes, omitiré hacer la referencia, pero bueno, con el cariño de siempre saludarles. Presidenta, muchísimas gracias también por honrarnos en este día con su presencia y también presidiendo esta actividad. El 1 de mayo no es una fecha cualquiera, es memoria viva, es el legado de mujeres y hombres que lucharon y muchos dieron su vida para conquistar derechos que hoy son fundamentales: la reducción de la jornada laboral, el salario digno y la libre organización colectiva. En México esa lucha encontró eco en episodios fundamentales como Cananea y Río Blanco, donde la dignidad obrera se levantó frente a la injusticia. Esos momentos marcaron una época y sembraron las bases de los derechos laborales que hoy defendemos. Pero también debemos decirlo con claridad: durante décadas, en el periodo neoliberal, todos esos derechos fueron debilitados. En este periodo, en esa larga noche neoliberal, se dejó una huella profunda de desigualdad. Una muestra clara: durante más de 30 años el salario mínimo perdió 77% de su poder adquisitivo. México llegó a ocupar los últimos lugares en América Latina en términos de ingreso mínimo real. Una de las primeras acciones al llegar de los gobiernos de la transformación fue incrementar en 16% el salario mínimo. A partir de entonces han sido 8 años de aumentos de doble dígito para pasar de 88 pesos a 315 pesos por día, es decir, 256% más en términos reales, logrando revertir la pérdida de poder adquisitivo del 77% de los gobiernos neoliberales para llegar hoy ya de manera concreta a un 154%. El oscuro periodo neoliberal se refleja en cifras, como ya mencioné. En el sexenio del 94 al 2000, la pobreza por ingreso aumentó 5.6 millones de personas. En el sexenio de 2006 al 2012, la pobreza por ingreso aumentó 14.8 millones de personas. El segundo trimestre de 2007 constituyó un punto de inflexión en el aumento de la pobreza laboral, que pasó de 34.7 y terminó en el año 2012 con 42.7% de la población con un ingreso laboral inferior al del costo de la canasta alimentaria. El bajo nivel del salario mínimo se reflejó en el hecho de que en 1999 solo alcanzaba para 0.67 de la canasta básica. En diciembre del 2012 tenía una cobertura de 0.70. En noviembre de 2018 de 0.78. Hoy la realidad es distinta. Con los gobiernos de la transformación, en marzo de 2026 alcanza para 1.91 canastas básicas. El neoliberalismo no fue solo un modelo económico, también fue una forma de gobernar, una autoridad indolente que dio la espalda a las y los trabajadores. Ahí está como herida abierta en la memoria nacional el caso de Pasta de Conchos. En 2006 los mineros fueron abandonados a su suerte. Las familias quedaron en el dolor, sin justicia, sin verdad y sin el respaldo del gobierno. Hoy, en cambio, con los gobiernos de la transformación, se asume una responsabilidad histórica: el rescate de los mineros, la dignificación de sus familias y el compromiso de que nunca más el Estado será indiferente ante la tragedia de sus trabajadores. El resultado: 31 mineros localizados y 28 mineros rescatados. Ese contraste no es menor, es el reflejo de dos proyectos radicalmente distintos. El neoliberalismo se volvió insostenible y tras una larga lucha el pueblo de México decidió cambiar el rumbo en 2018. Con la Cuarta Transformación los derechos laborales se colocaron en el centro de la política pública. Iniciamos un viraje profundo, de la precariedad a la dignificación en el trabajo. Y este cambio de ruta se sustenta con datos concretos, con resultados. Hemos corregido con firmeza otros abusos del periodo neoliberal, como la imposición de la subcontratación abusiva, una forma para evadir las responsabilidades laborales
precarizar el empleo y negar derechos básicos a millones de trabajadoras y trabajadores. Con la reforma impulsada por los gobiernos de la transformación, esta práctica fue regulada. Más de 3 millones de personas trabajadoras fueron reconocidas por sus verdaderos empleadores, adquiriendo así derechos y seguridad social, además de condiciones laborales dignas. En el pasado, el reparto de utilidades se convirtió en una simulación que limitaba el acceso de los trabajadores a este derecho constitucional. Desde la entrada en vigor con esta reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de subcontratación, aprobada en el año 2021, se ha tenido como resultado un aumento acumulado del 150% de reparto de utilidades, para alcanzar en este último año 259.610 millones de pesos que ahora son entregados en manos de las y los trabajadores. El salario mejoró y también la ocupación. Así, mientras en el 2006 a 2012 la tasa de desocupación aumentó de 3.8 a 5%, en los gobiernos de la transformación bajó de 3.7 en diciembre de 18 a 2.4 en el 2026. Los cambios han sido profundos y los resultados tangibles. 13.4 millones de personas han salido de la pobreza. De ellos, 6.6 gracias a la nueva política salarial. Estas cifras nos hacen constatar que la transformación histórica de nuestro país ha vivido en estos últimos 8 años. El periodo neoliberal también afectó el sistema de pensiones con un esquema que significaba entorpecer el retiro de quienes dedicaron su vida a la producción del país. Bajo ese modelo, 73% tendrían una negativa de pensión y solo el 7% lograría una pensión vitalicia. Este es uno de los puntos más claros en los cuales se pudo observar el fracaso de la política neoliberal durante ese periodo. Frente a ese modelo que dejaba desprotegidos a millones de personas trabajadoras, los gobiernos de la transformación modificaron la ley para cambiar las aportaciones y mejorar las pensiones, mientras que bajo el modelo neoliberal del año 2021 al 25 solo se habrían pensionado 11.392 personas. Gracias a esta reforma en el 2020 se beneficiaron 101.345 personas. Y por eso, entre muchas otras razones, el pueblo ha decidido a lo largo de estos años ratificar al humanismo mexicano como el ideario que sigue guiando los destinos del país. En materia laboral, se ha vivido un proceso de recuperación de derechos y hoy se consolida y profundiza como una etapa histórica de expansión y de modernización de los derechos laborales. Bajo el actual gobierno encabezado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, estos cambios se fortalecen con nuevas reformas que responden a los retos del presente y, además, que saldan deudas con las necesidades de las y los trabajadores. Se trata en conjunto de una ruta precisa, pasar de rescatar derechos a ampliarlos, consolidando un modelo donde el trabajo digno es el eje del desarrollo y del bienestar. El 1 de octubre del año 2024, nuestra presidenta formuló en el Zócalo capitalino una serie de compromisos para las y los trabajadores con el objetivo de consolidar una república con trabajo y salario justo. Hoy, 1 de mayo de 2026, tenemos avances concretos que darle al pueblo de México, presidenta. Primero, se realizó la reforma para dotar de seguridad social a las y los trabajadores de plataformas digitales, que constituye el compromiso número 59. Esta reforma atendió de manera innovadora y única a este creciente sector laboral, otorgando derechos a más de 1.3 millones de personas conductoras o repartidoras, quienes cuentan ahora con la protección contra accidentes durante su jornada laboral. Cabe resaltar que desde el inicio de la reforma, cerca de 200,000 trabajadores han superado el umbral de ingreso neto que les ha permitido considerarse como trabajadores formales y estar completamente protegidos por el IMSS y recibir además su reparto de utilidades. Por otra parte, estaba el compromiso número 60, que era el de instaurar paulatinamente la semana laboral de 40 horas. Para cumplirlo, se realizó otra reforma constitucional. A 140 años de la lucha iniciada por los mártires de Chicago, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales marca un nuevo capítulo de transformación y paga una deuda histórica con las y los trabajadores. A partir de hoy iniciamos su implementación al prepararnos para la primera reducción de 2 horas en un proceso gradual, ordenado y basado en el diálogo social.
Se trata de una transformación profunda en beneficio de cerca de 14 millones de personas trabajadoras que ahora tendrán más tiempo para vivir con familias y para el desarrollo personal. Otorgamos más valor al trabajo que día a día contribuyen al desarrollo nacional, dando pasos firmes hacia un modelo laboral más justo, eficaz, más humano, dando cumplimiento no solo a una demanda histórica, sino también a una necesidad del pueblo de México. A estos logros debemos sumar la atención a un sector históricamente marginado, los trabajadores del campo. Hemos impulsado el certificado laboral para la exportación, mismo que recientemente fue aprobado por el Poder Legislativo y que permitirá empezar a subsanar una deuda profunda con las y los jornaleros agrícolas. El certificado será un mecanismo que ayuda a garantizar que quienes emplean a las y los trabajadores del campo cumplan con la ley, otorgando seguridad social, salarios justos y condiciones laborales dignas. El objetivo es claro: quienes exporten deben de avalar con su producto que su producto fue cosechado bajo estándares de cumplimiento social. A ello se suma el Centro de Atención Integral de Trabajadores Agrícolas, establecido para los jornaleros de Valle de San Quintín, en Baja California, por instrucciones de nuestra presidenta. Se trata de un espacio que concentra todos los servicios del Gobierno federal para mejorar las condiciones de los habitantes del Valle. Un nuevo modelo de atención para el campo. A diferencia del pasado neoliberal, en esta nueva etapa histórica de nuestro país, diversos sectores han tenido a bien llamar la primavera de los derechos laborales. Se ha construido a través del diálogo social permanente entre trabajadoras y trabajadores, los empleadores y el gobierno. Gracias a ello hemos logrado todas estas iniciativas, surgiendo así además del consenso general. Reconocemos que aunque hemos avanzado de manera importante en la recuperación de los derechos laborales, aún no es suficiente para revertir las complejas consecuencias de más de 30 años de políticas neoliberales, de precarización del empleo y de debilitamiento del poder adquisitivo de las y los trabajadores. Por ello, en esta nueva etapa de transformación, hemos consolidado lo logrado y además hemos redoblado los esfuerzos para seguir construyendo un modelo laboral más justo. Nuestra convicción es firme: cada acción del Gobierno debe traducirse en mejores condiciones de vida para las y los trabajadores. En esta fecha emblemática para los trabajadores es fundamental reconocer la política laboral y que avanza esta no de manera aislada, sino como un proyecto integral de bienestar compartido impulsado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, colaboramos y nos sumamos a las acciones que inciden directamente en el bienestar de la clase trabajadora. Menciono tres: el programa de vivienda para el bienestar, que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas para quienes reciben entre 1 y 2 salarios mínimos, garantizando un derecho básico largamente postergado. Segundo, con la consolidación de un sistema universal de salud para que cualquier persona pueda atenderse en un hospital que lo requiera, sin importar su condición de derechohabiencia. Tercero, con la construcción de un andamiaje sólido hacia la igualdad sustantiva que abra más y mejores oportunidades de desarrollo para las mujeres. Porque hablar de trabajo digno también es hablar de vivienda, de salud y de igualdad de género. Este es el horizonte de justicia social que estamos construyendo entre todas y todos. Compañeras y compañeros, Presidenta, está claro que el 1 de mayo nos recuerda de dónde venimos, pero también, como una luz redentora que emana del pasado, nos marca el camino hacia dónde vamos. México avanza con paso firme hacia una realidad laboral más justa, más digna, más humana. Reconozcamos y recordemos a quienes con su esfuerzo han luchado y defendido los derechos de las y los trabajadores que en estas fechas hemos logrado ya consolidar y gozar. Sigamos construyendo juntas y juntos un México donde el trabajo no sea sinónimo de precariedad, sino de bienestar compartido. Muchas gracias. Enhorabuena a todas y todos. Y ahora, si nos permiten, daría la palabra a Tereso Medina, quien es el secretario general de la CTM, para que nos pueda dirigir un breve mensaje.